Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar el tema de conteo de figuras. Lo vamos a hacer mediante la solución de algunos ejemplos en los cuales se abordarán diferentes metodologías para realizar este conteo. Normalmente, la metodología que vamos a usar para resolver el problema va a depender del problema mismo, de la naturaleza de cómo esté planteado. En general, los problemas siempre van a girar en torno a contar un número total de figuras que componen a una figura más grande. En este caso, tenemos este primer ejemplo, que es un triángulo que está formado de triángulos más pequeños. El primer método que vamos a abordar es el método de las figuras simples. Entonces, primero vamos a trabajar con esta metodología que de cierta forma es una de las más básicas, figuras simples. Entonces, ¿de qué trata esta metodología? Bueno, pues simplemente de contar o observar de las figuras principales que se encuentra compuesta la figura más grande. En este caso, por ejemplo, son triángulos pequeños. Entonces vamos a enumerar o de cierta forma a distinguir. Vamos a marcarla con letras o puede ser con números también. En este caso yo voy a usar letras. Vamos a poner letras en cada una de las figuras en orden del abecedario. Y bueno, aquí tenemos desde la letra A hasta la letra P. Esta manera de identificar cada una de las figuras simples que componen al triángulo. Es importante también notar que el número de triángulos total, vamos a poner aquí el número de triángulos total de esta figura es 16. O sea, no nos podemos pasar, o bueno, la cantidad más grande de triángulos que podemos tener juntos, pues es 16. Entonces, vamos a empezar a contar figuras o triángulos que se formen por figuras comenzando de las más sencillas, o sea, aquellas que están formadas solo por una figura simple. Voy a anotar o voy a usar la siguiente notación que va a ser triángulo o triángulos formados por un triángulo, por una figura simple. Bien, entonces, para contar el número de triángulos que hay formados por solo una figura simple, pues simplemente hay que identificar aquellos que solo tienen una letra. Pues en este caso, digamos, todos los triángulos que tienen una letra, pues son triángulos formados por una figura simple. Entonces, bueno, ¿cuántos tenemos aquí? No voy a escribirlos todos. Por ejemplo, pues la letra A, la letra B, etcétera, todos los demás hasta la letra P, pues son figuras formadas por una figura simple. ¿Y cuántas tenemos en total? Pues son 16. Entonces, triángulos formados por una figura simple son 16. Ahora, vamos con los triángulos que se pueden formar con dos figuras simples. Vamos a ver si eso puede ocurrir para empezar. Por ejemplo, aquí con dos figuras simples, pues podemos formar esta figura, que es un rombo. Pero bueno, nosotros estamos tratando de contar triángulos, entonces esa figura pues no es de nuestro interés. Si lo hacemos de manera, digamos, así, como estoy remarcando aquí en rojo, tampoco formamos triángulos. Entonces, con dos figuras simples, pues no hay triángulos que contar. Vamos a ver si con tres, que sería tomar esto, tampoco podemos formar con tres triángulos un triángulo de esa forma, y si lo hacemos de esta forma, tampoco formamos un trapecio. Entonces, con tres figuras simples tampoco podemos conseguir triángulos. Bueno, pero sí que lo podemos hacer con cuatro triángulos, como estoy aquí mostrando. Con cuatro triángulos y podemos formar, con cuatro figuras simples, podemos formar un
triángulo. Y bueno, entonces no vamos a remarcar todo, sino que para eso vamos a usar precisamente las letras. Entonces vamos a escribir aquí triángulos que están formados por 4 figuras simples o 4 triángulos simples. En este caso pues tendríamos el ABCD, vamos a ponerlo así, sin comas. El ABCD sería 1. Tendríamos por acá este, que sería BEFG. Vamos a anotarlo aquí, BEFG. Separamos con una coma, cada elemento lo vamos a separar con una coma. DGHI. Separamos con una coma. EJKL. GLMN. Y por último, INOP. Entonces, con esto podemos ver, hay que rectificar que no haya otro triángulo que esté formado por 4 figuras simples. De hecho, sí, hay otro aquí. Este que estoy remarcando aquí. Está formado por 4 también. Entonces vamos a anotarlo en esta lista, que sería FGHM. FGHM. Y entonces el número de triángulos que tengo formado con 4 figuras simples es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 triángulos formados con 4 figuras simples. Entonces ahora si quisiéramos ver ahora cuáles están formados con, si hay algunos formados con 5 triángulos, pues basta hacerlo de hace rato, o sea, tomar como uno de estos que están formados con 4, aumentar uno más, y observen que, bueno, esto no es un triángulo. Si lo hacemos, digamos, en otra elección, por ejemplo, pues tienen que estar juntos, ¿no? Este de aquí, con esto de acá, pues tampoco forma un triángulo. Entonces, con 5 figuras simples no vamos a poder obtener triángulos. Con 6 figuras simples, pues sería tomar más o menos esto. Y como pueden ver, pues tampoco se forma allí un triángulo. Con 7, vamos a ver con 7, aquí tenemos 4, sería aumentar 3 figuras más, bueno, 3 triángulos más, que sería esto de aquí. Y bueno, pues como podemos ver, tampoco se forma un triángulo. Con 8, pues sería aumentar esto, y aquí ya formamos un trapecio. De hecho, si lo notamos, bueno, pues el siguiente, si aumentamos uno más hacia arriba, ya formamos un triángulo. Entonces, aquí tenemos ya un triángulo que está formado con 9 figuras simples. Entonces, vamos a escribir aquí triángulo de 9. Y entonces tenemos el triángulo este, BEFG, JKLMN. Vamos a escribirlo, BEFG, JKLMN. ¿Ok? Y vamos a ver si formamos otro. Entonces, pues sí, el que está a la derecha de este también es un triángulo formado con 9 figuras simples, este de aquí. Y pues de una vez vamos a marcar también el que se forma arriba, que sería este que voy a marcar con azul. Y después vamos a escribir acá abajo las letras, ¿ok? Entonces el que está en color verde sería D, G, H, I, L, M, N, O, P. Ese sería otro triángulo. Y por último el A, B, C, D, E, F, G, H, I, en el orden del abecedario, ¿no? Estos dos, bueno, pues, o estos tres,
pues me forman también triángulos con 9 figuras simples. Y entonces, bien, con 9 figuras simples tenemos 3 triángulos. ¿Ok? Bien, y a partir de aquí, pues ya va a ser imposible formar un triángulo con una cantidad que sea mayor a 9, pero menor a 16 figuras simples o triángulos simples. O noten, por ejemplo, ahorita estábamos trabajando con este triángulo. Si yo aumento uno más, pues me quedaría algo así. Si aumento otro, pues sería aumentar este. Si aumento otro aquí, otro acá, y en ningún momento pues se forma el triángulo. Este de acá abajo que deje solo. Este, y pues en realidad ya llegamos a tomar todo el triángulo. Entonces, a lo que iba, era que es imposible ya encontrar más triángulos que estén formados por, digamos, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 triángulos simples, ¿ok? Entonces, pues ya solo falta contar el grande, el más grande, que es el de 16. Y entonces, pues aquí en el de 16, pues solo tendríamos uno, ¿no? Ya no hace falta que escribamos todas las letras. Tenemos uno. De aquí podemos calcular el total de triángulos que se forman. Y entonces, bueno, pues si lo notan, aquí tendríamos 16 más 7, 23, más 3, 26, más 1, 27. Entonces, la respuesta es 27 triángulos en esta figura. Este método, o el método de figuras simples, pues es el método más sencillo, más común de conteo, y se basa pues simplemente en enumerar, entre comillas, o en poner un símbolo a cada figura que compone a nuestra figura principal, a manera de identificarla de manera más sencilla para la vista. Vamos a ver otro ejemplo de conteo también con figuras simples, pero en una figura que no todas las figuras sean iguales. Por ejemplo, en este, pues todas serán triángulos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo que vamos a abordar, ahora observemos que mi figura pues no está solo formada, para empezar es un rectángulo, y no está formada solo por triángulos, sino que está formada por triángulos y rectángulos, y además, bueno, allí no todas las figuras que aparecen son iguales, o sea, hay triángulos diferentes. La orden sigue siendo, de la misma manera que el ejercicio anterior, contar el número de triángulos total, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ocupar, o vamos a hacer lo mismo que hace rato, que es contar enumerar las figuras simples. Entonces vamos a poner aquí con letra nuestras figuras simples. Ahí está, vamos a poner la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, la letra F, G, H, I, J, K. ¿Ok? Entonces ahí está, ya tenemos enumerado o simbolizado nuestra figura. Lo que vamos a proceder ahora nuevamente es a contar los triángulos tomando en cuenta figuras simples. Entonces, bien, aquí vamos a contar primero los triángulos que están formados por una figura simple, igual que hace rato. Entonces, en este caso, aquellos que están formados con una figura simple, pues sería este de aquí, que estoy remarcando con amarillo. Este de acá serían 2. Este de acá, 3. Vamos a anotarlos aquí. Sería B, C, D, E, G. Ojo, aquí, aunque son triángulos más grandes que estos, porque estos se forman aquí, son triángulos formados por una sola figura simple, que es la figura denotada con la letra G. De la misma forma, pues el que está aquí abajo de ella, que es la letra H,
Y no, porque I es un cuadrado. J y K. ¿Ok? Y entonces, ¿cuántos tenemos con una figura simple? Tendríamos 3, 6, 8. 8 triángulos formados por una figura simple. O por un triángulo simple. ¿Ok? Bien, vamos ahora a ver, por ejemplo, en este caso, a diferencia del ejemplo anterior, si tenemos figuras o triángulos que se forman con dos figuras simples. Tal es el caso de este que estoy coloreando en amarillo. Miren, el que está formado por las letras o por las figuras denotadas con B y C son dos triángulos que forman un triángulo más. De la misma forma, el que está abajo. Ahora, noten también que también los podemos ver de esta forma. Y este es otro triángulo diferente. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso y no, digamos, no equivocarnos que al momento de, digamos, colorear este y colorear el de aquí abajo, ya tenemos cubierta toda esta, pues como que toda esta figura, todo este cuadrado, pero en realidad pues se pueden combinar entre ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a anotar acá el número de triángulos, de figuras, ¿sí? De triángulos que se forman con dos figuras simples. Y aquí, para anotarlos, recuerden que separamos con comas cada elemento. Aquí, como son elementos formados por dos o triángulos formados por dos elementos, pues vamos a separarlos por comas cada dos. Voy a escribirlo de esta forma que es más claro. Entonces, bien, allí tenemos el primero que sería BC, el triángulo formado por B y C, el triángulo formado por C y E, el triángulo formado por E y D, el triángulo formado por D y B o B y D, los voy a anotar, o lo voy a anotar respetando el orden alfabético, entonces este también lo tendría que anotar así, D y E. Y bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, los triángulos C y D no forman otro triángulo, ni el B y E, ¿ok? O sea, esas no entran en nuestra combinación de dos figuras, porque no forman un triángulo, ¿ok? Que serían estas dos y estas dos. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, si entre estos triángulos simples y los de aquí abajo no se forma otro triángulo. Por ejemplo, si toman uno de aquí con cualquiera de acá, pues no. Y si toman uno de aquí con cualquiera de los de acá, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues no, en ese caso no, solo nos quedaríamos con estos. Bien, entonces aquí vamos a poner que hemos obtenido 4 y vamos ahora a trabajar con 3. Vamos a ver si con 3 se puede formar alguno. Podemos, no sé, tratar de juntar 3 figuras aquí, las cuales, pues si notan, no forman un triángulo. O sea, 3 de estas no forman un triángulo. Entonces, bueno, esa no fue una buena idea. Podemos tratar de juntar, por ejemplo, este cuadrado junto con este triángulo de aquí abajo. Ahí tenemos como una especie de trapecio. Y bueno, por ejemplo, este de aquí, pues no me forma un triángulo. Casi, ¿no? Si le pusiera C, ya tengo un triángulo, pero bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, aquí con 3 figuras, no. Aquí, si tomo estas 3, por ejemplo, tampoco. Entonces, al parecer, con 3 figuras de ninguna forma, por ejemplo, si tomo esto, pues me quedo con un trapecio. De ninguna forma puedo formar un triángulo. Es una cuestión meramente visual, ¿no? No hay como una receta, simplemente pues observar, juntar 3 letras, y ver pues que con 3 letras en este caso no logramos conseguir nada. ¿Ok? Entonces bueno, con 3 no hubo, vamos a borrarlo. Y vamos a ir ahora con 4. Podemos ver, de hecho hace rato ya lo habíamos visto, que tomando G, A, B y C, o A, B, C, G, se forma efectivamente un triángulo, ¿no? Aquí. Digo, lo podemos remarcar aquí con rojo para que lo vean. Me pasé un poco, pero se entiende, ¿no? Son 4 figuras simples.
Obviamente también vamos a tener el del otro lado, el simétrico. Y también aquí abajo, de hecho aquí se nos ha formado, si se dan cuenta, este también, que está compuesto también por 4 figuras. ¿Ok? Bien, déjenme quitar esos rayones. Y entonces vamos precisamente a ahora escribir esos que están formados por 4 figuras simples. Entonces, bueno, el primer triángulo habíamos quedado lo que era ABCG. El segundo triángulo, que es el que está de este lado, sería CEFK. De ahí tendríamos el que estaba aquí abajo, DHIJ. Y vamos a ver si se forma algún otro con 4 figuras. Bueno, por ejemplo, aquí estas 4, pues obviamente no, porque me forman un cuadrado. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, ya he visto otro, que es este, vamos a remarcarlo. Sería este de aquí. También se forma con 4 figuras. 1, 2, 3 y 4. Y pues el simétrico, ¿no? Que sería este de acá. Muy bien. Entonces pues vamos a escribirlos aquí también. Entonces sería el triángulo BDIJ y el triángulo formado por EDHI. ¿Ok? Y entonces me parece que son todos. Vamos a revisarlo una última vez para precisamente cerciorarnos de que no se nos está pasando alguno. Bueno, por aquí, por ejemplo, si tomamos estas 4, pues no se forma un triángulo, tampoco acá. Entonces, bueno, al parecer son todos los que podemos formar con 4 figuras simples. Entonces vamos a concluir aquí, pues tenemos 5. ¿Ok? Bien, ahora, bueno, es importante, como hace rato, nada más que aquí no lo he puesto al inicio, poner cuántas figuras simples tenemos en total, porque no podemos tener más, obviamente, una figura de más figuras que el total de figuras simples que tenemos en la principal. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, el total de elementos de aquí, pues es el total de figuras, vamos a ponerle F, porque aquí ya no son triángulos como hace rato solamente. Sería 11, ¿ok? Total de figuras. 11 figuras. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí ya vamos con 4. Obviamente va a llegar un momento en donde no podremos pasar pues de esas 11. Vamos a ver si con 5 podemos formar triángulos. Por ejemplo, aquí, si tomamos estas 4, bueno, ya habíamos visto que se forma uno. Aquí también. Por ejemplo, si tomamos este y aumentamos alguna de las figuras que tiene a los lados, que sería esta o esta, pues no se forma ningún triángulo. Pues entonces, si tomamos, digamos, las letras que conforman ese número de figuras simples, pues podemos darnos cuenta que ahí con esas 5 letras no se forma un triángulo. Incluso si yo tomo estas 6, que sería como tomar este contorno, tampoco se forma. Incluso si tomo, y lo mismo pasa digamos, del otro lado, de manera simétrica. Si tomo incluso, vamos a tratar aquí de subrayar el contorno, todos estos, que serían 7 figuras, tampoco se forma un triángulo, de hecho nos falta aquí como un piquito. Si tuviéramos aquí más, pues podríamos formar uno. Lo mismo de la parte simétrica. Y bueno, por ejemplo, si tomo las de aquí arriba, que serían 4, 6, se forma pues un rectángulo y es imposible con alguna de las de aquí abajo formar un triángulo. Entonces, bueno, si pueden ver, aquí yo no veo que podamos formar un triángulo con una cantidad de figuras más grande que 4, pero menor que 11. De hecho, incluso tomando las 11, pues no se forma un triángulo, se forma este rectángulo. Y eso es una de las diferencias que tiene este ejemplo con el anterior, ¿no? En el anterior la figura total era un triángulo, aquí pues no.
basta sumar esta cantidad de figuras que hemos obtenido, pues 8 más 4 me da 12 y 5, 17. Y entonces, pues yo tendría 17 triángulos en esta figura, ¿ok? Y eso es todo para este ejercicio. Vamos a continuación a ver otros ejemplos que son diferentes en el sentido de que se abordan de una manera diferente. No se hacen ya con el conteo de figuras simples, vaya, sí se ocupa, pero hay una forma más fácil y rápida de resolverlos, también un poco más aritmética, algebraica, es una metodología. Porque este método, estos dos ejemplos que hemos visto, como podemos darnos cuenta, es una cuestión simplemente de observación y conteo. Entonces, bueno, nos gustaría, no se puede en todos los ejercicios, pero nos gustaría, en medida de lo posible, tratar de desarrollar una metodología que fuera pues más rápida y a la vez nos asegurara que estamos contando todos los elementos. Bien, pues en este tercer ejemplo vamos a ahora explorar otro método que se puede presentar, bueno, que puede ser útil cuando se presenta este tipo de ejercicio, que es diferente a los que acabamos de abordar, a los dos anteriores. Aquí, bueno, tenemos dos figuras que vamos a contar o contabilizar, sencillas, y después vamos a hacer un tercer ejemplo, que es un poco más complicado, para que vean la utilidad de este método. En realidad aquí, de la misma forma que como hicimos en los dos ejemplos anteriores, vamos a enumerar o a simbolizar cada figura que compone, digamos, a este triángulo que tenemos en color verde. Entonces, bien, primero vamos aquí a simbolizar, vamos a poner letras A, B y C. Y una vez que hayamos hecho esto, primero vamos a entender cómo funciona este método, por qué funciona la ecuación que vamos a usar, y después simplemente la vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, aquí, de la misma forma que hace rato, podemos ver que si analizamos el número de triángulos que hay con solo una figura, pues podemos ver que hay A, B y C, serían 3. Por otro lado, si observamos los triángulos que están formados por dos figuras simples o por dos triángulos, pues serían aquellos que tienen dos letras, que sería AB y BC. AC no, porque están separados, ¿ok? Y bueno, pues también podríamos tener aquel que está formado por los tres triángulos, que sería el más grande, ¿ok? Entonces aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 1. Si sumamos aquí, pues tenemos 6. Entonces en esa figura pequeña habría 6 triángulos. Sin embargo, esto, de hecho, tiene que ver con lo siguiente, o podemos razonar lo siguiente, y después ese razonamiento lo vamos a llevar a la figura de aquí abajo, que también vamos a ponerle letras. Vamos a poner aquí dos puntos o dos nodos, este de aquí, este de acá. Y entonces vamos a contar cuántas divisiones hay, digamos, entre esos nodos. Si se dan cuenta, tanto arriba como abajo podemos hacer eso. Obviamente en el ejercicio de abajo, a diferencia de aquí, en lugar de preguntarnos por triángulos, pues nos preguntarían por cuadriláteros. Por ejemplo, bueno, aquí hay un cuadrilátero y junto a B pues forman otro cuadrilátero, que es un rectángulo. Entonces, si ustedes alcanzan a ver esto, o si hacemos esto de enumerar las divisiones, entonces podemos aplicar simplemente la siguiente ecuación, que va a servir para calcular el número de figuras. Entonces, el número total de figuras que hay en la figura mayor. La ecuación que nos va a servir para calcular el número total de figuras va a estar dada por la siguiente. Va a ser el total, que va a depender del número de divisiones, es igual a n por n más 1
sobre 2. Y entonces, ¿quién es n? Bueno, la letra n va a representar precisamente el número de divisiones que hemos hecho aquí. O sea, esto va a ser n. ¿Por qué funciona esta fórmula? Precisamente porque lo que estamos haciendo es calcular por cada, digamos, por cada una de estos triángulos o de estas divisiones. Podríamos tener digamos, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 y el 2 con el 3, que es más o menos lo que hicimos aquí. Si se dan cuenta, bueno, primero están cada uno solo, después juntos y después los tres. Entonces es una cuestión de calcular las combinaciones que hay de posibles, pues de posibles divisiones aquí en la base. Por lo tanto, aquí en este caso, para nuestro triángulo tenemos que n vale 3. Si nosotros sustituimos esto aquí, lo que obtenemos es 3 por 3 más 1 sobre 2. Y esto nos queda 3 por 4 entre 2. Sería 12 entre 2, me da 6. Si se dan cuenta, pues 6 es el número que habíamos obtenido anteriormente acá, ¿no? Entonces, pues precisamente eso es lo que podemos hacer en este caso. Obviamente también funciona para el caso de este ejercicio de cuadriláteros, o sea, en lugar de que sean triángulos, la verdad es que da igual. Porque, bueno, aquí si se dan cuenta, pues también se forman, digamos, estos dos solos. Perdón, o sea, cada uno, se forma cada uno. Después las combinaciones de estos dos. Las combinaciones de este con este. Y los tres, ¿no? O sea, serían los tres juntos. Entonces, sin importar que sean cuadriláteros o triángulos, siempre que estén divididos de esta forma, se va a poder aplicar esta metodología de esta fórmula. Entonces es muy importante tener en mente esta ecuación. ¿Ok? Bien, vamos a abordar un último ejemplo que sea más complicado que este, que tenga más triángulos, pero que ya no utilicemos esto de aquí, ¿no? Sino que nos vayamos directamente al uso de la fórmula. Entonces vamos a hacerlo. Bien, para finalizar con esta clase, vamos ahora a resolver este último ejemplo, para lo cual necesitamos recordar la fórmula que acabamos de ver en el ejemplo anterior, que este dn, o del número total de figuras, que va a depender de n, que es las divisiones, es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Y entonces, bueno, con esa fórmula vamos a calcular o analizar este ejercicio. Obviamente aquí ya no queremos contar figuras simples, sino que simplemente vamos a basarnos en la cuestión de aquí ver los nodos y contar cuántas divisiones hay aquí. Como pueden ver, pues hay 3. Ahora, es importante que veamos que aquí hay niveles. O sea, hay 3 divisiones, pero hay varios niveles. Digamos, tenemos el primer nivel, que es donde yo he puesto estos, en color rojo, el segundo nivel, que es donde estoy poniendo estos en color azul, un tercer nivel, que va a ser donde estoy poniendo estos en verde, y este último nivel en donde estoy poniendo allí unos puntos que son como de colores. Bueno, los ponemos en negro para que se vea más claro. En ese sentido, bastaría tomar la idea del ejercicio anterior, que era uno como este, pero solo con un nivel, y simplemente multiplicar o considerar que aquí lo vamos a repetir, o vamos a repetir ese proceso 1, 2, 3 y 4 veces. Tenemos como estos niveles, entonces vamos a poner aquí esta línea y vamos a poner que hay como 4 niveles, ¿ok? Bien, entonces pues simplemente vamos a ocupar para cada nivel, por ejemplo para el nivel 1, vamos a ocupar en todos los niveles la n va a ser la misma, ¿no? La n siempre va a valer 3, porque tenemos solo 3 espacios. Si de casualidad, por ejemplo, en uno de los niveles, aquí hubiese otra línea que terminara aquí,
pero que no llegara hasta acá, bueno, entonces en ese nivel o en ese análisis tendríamos que cambiar la n. En este caso, bueno, pues simplemente tenemos dos líneas continuas desde el vértice hasta el lado opuesto. Por lo tanto, no hay que variar la n, ¿ok? Bien, entonces para el nivel 1, pues tendríamos que el número total, vamos a ponerle T1, porque no es el total final, sino que es el total del primer nivel. De 3 va a ser igual a 3 por 3 más 1, dividido en 2. Y esto me va a dar 3 por 4, dividido en 2, que es 12 entre 2, y eso es 6. Aquí, bueno, en realidad no tiene caso que escriba esta misma operación 4 veces, porque va a ser lo mismo para las otras. Simplemente vamos a anotar el resultado para cada una. Es decir, pues simplemente para el nivel 2 con n igual a 3, pues también tendríamos que t de 2 de 3 vale 6. Para el nivel 3 también tendríamos que n vale 3, y entonces tendríamos que t3 de 3 también vale 6. Y por último voy a anotarlo de este lado, para el nivel 4, que sería el de hasta acá arriba, el último. Si se dan cuenta, esta figurita de hasta acá arriba es la figurita del ejemplo anterior, ¿no? Como que está pequeña. Entonces tendríamos que t de 4, o sea, del nivel 4, de n igual a 3, pues también va a ser 6. Entonces, en total, al final, la t final, el total de figuras, pues sería sumar t1 más t2 más t3 más t4. Y eso sería pues 6 más 6 más 6 más 6. Vamos a escribirlo. Y eso me da un total de 24. ¿Ok? Entonces tendríamos 24 triángulos en esta figura. Y si se dan cuenta, esto es mucho más fácil que ponerse a contar por figuras simples. Obviamente, si observan el método de solución, no es aplicable a todas las figuras. Por ejemplo, la primera que teníamos, que era como un triángulo de triángulos, de otra forma, pues es más difícil, o digamos no podemos aplicar un método como este. Pero vaya que hay figuras que, por ejemplo, pueden tener combinaciones de este tipo de figuras y las otras, y bueno, si podemos ahorrarnos tiempo haciendo esto, pues mejor hacemos esto. El punto aquí, y la parte muy importante a recalcar y a rescatar, es esta fórmula, que en realidad pues no se nos tiene que olvidar. Por esta clase sería todo. Yo espero que con esto hayamos aprendido a realizar el conteo al menos de las figuras que aquí explicamos. Para que puedas practicar esto que acabamos de estudiar, voy a colocarte aquí un ejercicio y además te recomiendo que vayas a tu guía de ingreso a instituciones de educación superior 2021 y revises la página 108, en donde encontrarás el ejercicio 130, en la página 109, el ejercicio 131, y en la página 125, el ejercicio 153. Para que puedas practicar esto que acabas de aprender en este video. Además, te proporcionaré ahora un ejercicio que podrás resolver en este momento. Voy a proponerte aquí que realices uno tú solo. Simplemente pausas el video, lo intentas hacer y después le pones play y yo aquí voy a poner pues el resultado, ¿ok? Observa que, bueno, como recomendación, que en este caso, a diferencia del ejemplo que acabo de explicarte, en este las líneas que son paralelas a la base no están completas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que aquí, a diferencia del otro, esta llegaba hasta acá y esta llegaba hasta acá. En este caso no. ¿Qué diferencia va a haber aquí? Bueno, pues precisamente
que cuando pongas el número de nodos, o dividas el número de intervalos aquí, acá y acá, va a cambiar. Y eso va a hacer que cambie tu n. Entonces, intenta resolverlo tú solo, pausa el video en este momento, realízalo, y si no puedes resolverlo, lo que te propongo es que regreses al ejemplo anterior y lo vuelvas a estudiar. Y posteriormente, bueno, aquí voy a escribir ahora la respuesta. Yo te recomendaría que pausaras el video ahora para que no veas la respuesta y trates de llegar tú solo a ella. En la respuesta a este ejercicio es 31 triángulos. Entonces, bueno, espero que hayas podido realizarlo. Muchas gracias por tu atención.